Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. La grandeza de Luis Arconada es algo que está fuera de toda duda. Eso es algo que se ve incluso en situaciones en las que otro portero se habría comportado de manera distinta. Los libros de historia recogen que en la 14ª jornada de la temporada 1983-84, la Real ganó en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla por 0-3. Y si miramos la alineación, veremos que Arconada jugó los 90 minutos de aquel partido. Pero lo hizo cayendo lesionado en un lance del encuentro en la primera mitad y adaptándose para seguir defendiendo la portería Churiurdin a pesar de estar gravemente dolido. La jugada clave para entender el partido de Arconada se produjo en el minuto 35. Sabido es que el guardameta realista no hacía prisioneros cuando trataba de despejar un balón, y en aquella jugada salió con todo a despejar con los pies. Hubo un fuerte encontronazo y Arconada quedó tendido en el suelo. Rápidamente Agustín El Duayen, portero que aún no había debutado con el primer equipo y que ocupaba el puesto en la convocatoria del también lesionado Chotorena, salió a calentar pensando en lo peor. Pero Arconada siguió jugando, aunque parecía seguro que su tobillo derecho había sufrido como poco un esguince. Seguro que muchos pensaron que a la vuelta del descanso sería El Duayen quien ocuparía la portería de la Real, pero Arconada se mantuvo firme en su puesto hasta que Joaquín Ramos Marcos, colegiado del encuentro, señaló el final. En el descanso hemos mirado el pie a Arconada. Como considerábamos que era mejor que él siguiera jugando y él se encontraba dispuesto, le hemos hecho seguir jugando a pesar de su esguince. Él también lo deseaba, explicó el técnico realista Alberto Ormaechea tras el encuentro. Ormaechea había planteado el encuentro de Sevilla como solía hacerlo lejos de Atocha, buscando contener al rival en la primera mitad para poder contragolpear. El conjunto local buscó la portería realista literalmente desde el primer minuto, que fue cuando Ramón cabeceó al poste tras el saque de una falta. Pero a partir de ahí, no obstante, la Real vivió el partido con cierta placidez, con Arconada teniendo que intervenir únicamente para capturar un cabezazo de Moisés, hasta ese minuto 35 en el que cayó lesionado. Arconada no solo se distinguió por su agilidad, sino que además era un portero inteligente. El trabajo que tuvo lo solventó hasta ese momento con saltos en pos del balón que le protegían la pierna dañada, sin que el Sevilla entendiera cómo aprovechar su situación física para generar más peligro. El arquero comentaba en los vestuarios lo que tuvo que hacer para poder aguantar todo el partido. En cuanto a las palomitas que he tenido que hacer, se debe a que no me podía dar impulso con la pierna derecha ni correr. Por ello, y coincidiendo que han sido balones que han ido a la izquierda, me he tirado impulsándome con la pierna izquierda, explicaba. Como si Arconada hubiera ganado así la batalla táctica, el Sevilla se fue desinflando en la segunda mitad al mismo ritmo que la Real iba sumando goles a su casillero. En el minuto 54, una espléndida contra conducida por Vaquero la culminó Orbegozo internándose en el área y disparando sin que Bullo pudiera evitar el 0-1. En el 75, la jugada la hicieron entre Uralde y Larrañaga. El primero robó y culminó, el segundo regateó y centró para que el 0-2 subiera al marcador. Y en el último minuto del encuentro, López Ufarte hizo el tercero de penalti, tras ser derribado Begiristain con claridad dentro del área local. La Real salió del Sánchez-Pizjuán con 2 puntos y 2 positivos, pero sin saber el alcance de la lesión de Arconada. En todo caso, a la llegada del equipo a Donostia había cierto optimismo en que el inflamado tobillo del guardameta no necesitara más que reposo. El examen del doctor Miguel Echevarren, no obstante, fue todo un jarro de agua fría. No era un esguince, sino una fisura del maleolo que requería escayola y recuperación. En total, se estimaba que estaría unas 7 semanas fuera de los terrenos de juego. El palo no era solo por el hecho de que fuera Arconada el lesionado, sino porque el guardameta realista había ocupado la portería del equipo ininterrumpidamente durante nada menos que 188 partidos de liga, desde abril de 1978. Chotorena, lo hemos dicho, estaba lesionado en la rodilla y perdió así la oportunidad de debutar en la liga. Desde que dio el salto a la primera plantilla de la Real, solo había tenido la ocasión de jugar 3 partidos, pero siempre en Copa. La decisión que se tomó de inmediato, por tanto, fue la de subir a la primera plantilla a los 2 guardametas del Sanse, el mencionado El Duayen y José Luis González. Cuando me preguntan a principio de temporada qué es lo que espero, siempre contesto lo mismo, que no haya lesiones, y esta vez me ha tocado a mí. Espero que no dure mucho y pueda comenzar a entrenar para poder volver a jugar. Siempre he tenido gran voluntad por entrenar y me cuido al máximo. Nunca he tenido lesiones de tipo muscular, y eso es porque entreno para lo que quiero, es decir, estar siempre en la brecha. Siempre puede haber mala suerte, y de hecho, el otro día se me cayó un jugador encima y aquí estoy. Pero la preparación es fundamental.
decía Arconada aquella semana en una entrevista al diario La Voz de Euskadi. En esa entrevista habló también del sustituto señalado para cubrir su lesión. Agustín tiene que pensar que es el portero de la Real y que puede jugar en el primer equipo. Tiene que pensar que nos puede quitar el puesto a Ochoto y a mí. Tiene que hacerlo porque es ley de vida. Cuando a mí me dieron la oportunidad de jugar un partido de Copa y estaba Urruti de titular, al domingo siguiente ya no jugó Urruti porque yo la supe aprovechar. No tiene que pensar ni en Ochoto ni en Arconada. Son dos porteros que ahora no están y él puede jugar en primera, explicó. Lógicamente, Arconada volvió a la portería de la Real. Lo hizo justo a tiempo además de defender la meta realista en el Santiago Bernabéu y conseguir un notable empate a 0. El Duayen sustituyó a Arconada durante 6 partidos de Liga y 1 de Copa, y en 3 de ellos mantuvo su portería a 0. La de cómo aprovechó esa oportunidad es, desde luego, otra historia. Esta es la de una Arconada que incluso cojo fue capaz de contener al Sevilla y dejar su portería a 0.